Buenas, profesor. Mi nombre es Oscar González y nosotros somos el grupo 4 del curso Diseño Lógico. A continuación vamos a presentar nuestras implementaciones del experimento 2 y el experimento 3 de la tarea número 1. Inicialmente voy a comenzar explicando la implementación del sumador magnitud y signo por medio de implementación estructural para que posteriormente mi compañero Andrés presente la implementación procedimental de también el sumador magnitud y signo. Finalmente, el compañero Carlos Mora y el compañero Juan Pablo Cruz van a explicar todo el sumador de complemento 2 que se presentó en el experimento 3. Primeramente, la implementación estructural se subdivide en varios subbloques. Aquí los acomodé en el Visual Studio Code para que los pueda ver acorde a cómo aparecen en el enunciado de la tarea. Primero se implementó el comparador. Este es parametrizable, por lo que puede tener entradas de cualquier ancho de palabra. Tiene dos entradas y una única salida y genera un 1 si la entrada A es mayor que la entrada B y un 0 si la entrada B es mayor o igual que la entrada A. Esto sería el primer bloque que lo conforma. Después estaría un multiplexor. El multiplexor simplemente refleja la salida dependiendo de una entrada de selección. Esto se muestra acá, estas son las entradas y esta es la selección y se ve reflejado en este output que vemos acá. También está hecho con always come y como podemos ver, dependiendo del valor que tenga, si es 0 refleja la salida de 0 y si es 1 refleja la salida de 1. Como se puede ver, aquí es parametrizable. Nosotros le pusimos un ancho por defecto de 4, de esta manera es más fácil presentar los ejemplos que se muestran en el documento. Después, muy sencillo, esta ya viene predeterminada en System Verilog, pero decidimos hacerla manualmente para que esté más completo el trabajo, y es simplemente una compuerta XOR de dos entradas de un bit. Como puede ver acá, nada más realiza el XOR con una sign. Posteriormente está el bloque signo. Este cuenta únicamente con 3 entradas, aunque se comentaba que hay una entrada en el diagrama de bloques que usted presentó que se llama SEQ. Esta entrada al final se determinó con la fórmula y utilizando mapas de Carnot que no era necesaria utilizarla para determinar el signo. Por ende, aquí está la función implementada que finalmente se utilizó. Un poco más de explicación de cómo se llegó a esto se puede presentar en la documentación. Después de determinar el signo, se necesita realizar la suma o la resta. Nosotros, para implementar la suma o la resta, primero creamos un full adder para poderlo instanciar en el submódulo de suma resta. A continuación se muestra el full adder. Como el típico circuito de full adder, cuenta con 3 entradas. Todas estas son de un bit, ya que se conectan en cascada para poder realizar la suma o la resta como corresponda. Y cuenta 2 salidas, que esta sería la salida de la suma y el carry, que se conectará al siguiente bloque full adder. Además están las dos fórmulas ya determinadas del carry y de la suma directamente, utilizadas con una estructura de bajo nivel assign. Una vez que realizamos nosotros el full adder, creamos un bloque sumador restador que instancia estos full adders. Este es el bloque más complejo de toda esta implementación, debido a que tiene que tomar diferentes, por así decirlo, decisiones dependiendo de si se quiere realizar suma o resta acorde a una patilla SR. Aquí estarían las dos entradas parametrizadas, después la salida como tal que presenta el carry y la salida ya de n bits, que es la entrada que entra al bloque sumador restador. En caso de que se quiera restar, como se muestra acá, que sería un 1 en la patilla de sumar restar, se le darían vuelta a todos los bits y se le sumaría 1. Esto es para que haga resta. Es lo mismo que aplicar el complemento 2. Después se crearon todas las entradas intermedias, que estas son las que se conectan entre todos los full adders. Y finalmente se utilizó una estructura generate, como la puede ver acá, para interconectar n cantidad de full adders dependiendo de lo que se necesite en el código. Como último punto, se utilizó que todos estos carries, se utilizó el XOR
de los últimos dos carries para determinar si hay un carry en la salida y asignar eso pues al último bit que ya sale del módulo general. Esto fue un error debido a que no es necesario utilizar el XOR de los últimos dos bits, pero no importa, ya que estos siempre van a ser 0, 1 o 0, 0, es decir, que siempre van a ser 1 o 0 dependiendo del bit de salida. Esto debido a que la suma va a ser siempre positiva, entonces no importa si solo se agarra el último bit o se realiza el XOR de los últimos dos bits. Esto también se explica un poco más a detalle en la documentación de por qué se hizo así y al final se decidió dejarlo así por cuestiones de facilidad. Finalmente ya está el módulo superior. Este módulo contiene todas las interconexiones de los módulos anteriores, como se muestra. Tiene todas las salidas generales, las dos entradas de la suma y de la resta, la salida de la operación y el carry final. Aquí se muestra cómo tiene todas las señales intermedias, se instanciaron acá y después se hacen las interconexiones. Como se puede ver, todos estos valores están calculados de manera que estén acorde a la entrada del parámetro ancho. Aquí se puede ver que todos los muxes, el bloque sumador restador y el comparador están parametrizados a ancho -1 debido a que trabajan con la magnitud, es decir, no se cuenta con el signo. Pero aún así el bloque funciona de manera correcta, como se va a mostrar a continuación en simulación, y así se realizaron las conexiones. Aquí se puede ver donde todas las compuertas y todos los bloques se encuentran pues conectados entre sí. Finalmente, este bloque se implementó en un test bench. Aquí se muestra el test bench con un ancho de palabra de 4 para hacer las primeras pruebas, y esta es la simulación que voy a mostrar en este video. Y se utilizó un initial. Inicialmente se le toman valores aleatorios a las variables a y b, y se realizan 10 veces diferentes valores aleatorios para realizar la suma o la resta dependiendo de qué tipos de valores que salgan. Esto cada un nanosegundo para mostrarlo acá. Entonces a continuación voy a mostrarle cómo ejecuta el código ya en lo que sería el Questasim. El compañero Andrés creó un script sh para poder generar directamente los archivos .do, entonces nada más aquí tengo que darle enter para correr ese archivo que usted puede ver arriba a la derecha. Ok, ahora ajustamos la salida y si realizamos aquí, convertimos esto a binario, se puede ver que las salidas son acordes a cómo se realiza la suma en magnitud y signo. Además que en los casos en los que hay overflow se reporta el bit de overflow como debe ser correctamente en los 10 casos diferentes. Y esto sería más o menos el comportamiento de la implementación estructural. A continuación, mi compañero Andrés explicará un poco más cómo se compactó y cómo se implementó ya la implementación procedimental. Para la implementación procedimental del módulo de sumador, magnitud y signo, como es en alto nivel, es solamente un archivo de módulo donde se define el sumador, se define el ancho de palabra, que consiste del signo, el bit de signo y 3 bits para representar la magnitud, y se define A y B como los sumandos. Se les da un ancho de palabra, tanto la entrada A y B como la salida S, que ya va a contener el signo. Después hay un bit de carry, que sería el carry de salida, al final de la operación. Luego se define una variable A-B, donde se va a usar a conveniencia, marcándola como 1 si A es mayor que B y 0 si A es menor o igual que B, para apoyar la asignación del signo más adelante. Después inicia un always combinacional, donde al principio se determina si la magnitud de A es mayor que la magnitud de B, y así se asigna el signo A-B. Y después lo que se hace es, con esta variable
al primer bit de la salida, que sería donde va el signo. Dependiendo con esta ecuación y con la variable a-b, se define el signo y se le asigna a la salida. Después, con el bit más significativo, se determina si la operación que se tiene que realizar es una suma o una resta. Y luego, si es una resta, por ejemplo, si es menos 5 menos menos 5 o menos 5 más 5, la respuesta a la condición de este if sería 1 y entonces la operación que habría que realizar sería una resta, donde es importante el orden, entonces las variables deben de ponerse como tienen que ser según su magnitud. Si no, sería una suma entre ambas magnitudes y aquí no importa el orden, entonces no importa cuál esté antes o después, solo se realizaría una operación. Y cada salida de esta operación, sea suma o sea resta, se concatena el bit de carry de salida con el resultado de la suma o de la resta para tener el resultado final. Luego se implementó un test bench para el System Verilog, donde se asignó la escala de tiempo, se llamó al módulo y se asignaron entradas y salidas, así como el ancho de palabra, y después se conectaron las entradas y las salidas del módulo sumador y se hicieron 5 repeticiones de sumas o restas con valores random de A y B, que se pueden ver ya en la simulación, donde aquí estaría representado el primer bit sería el signo y los otros 3 serían la magnitud y tendría un alcance desde 8 positivo hasta menos 8 negativo. Y aquí estaríamos viendo el flag del bit de carry cuando se activa, por ejemplo en esta operación donde se está sumando dos números que se pasan del rango, que serían menos 5 y menos 5, que debería dar 10, pero menos 10, pero en este caso está dando menos 2 porque no alcanza el rango de la operación y entonces salta el flag del overflow. Y así sucesivamente se pueden ver cada uno de los ejemplos con su resultado y el bit del flag del overflow. Y ahora a continuación los compañeros Carlos y Juan Pablo van a presentar el experimento 3. Bueno, ahora entre mi compañero Juan Pablo Cruz y mi persona Carlos Fonseca, vamos a explicar el funcionamiento de nuestro sumador en complemento 2 RCA. Inicialmente trabajamos con un módulo sumador de un bit. Este es módulo sencillo, nada más le van a entrar dos bits individuales con un acarreo de entrada que inicialmente definiremos como 0 y luego veremos el por qué. Y sus dos salidas será la suma y el acarreo salida. La suma corresponde a una compuerta XOR de 3 entradas y el acarreo de salida compone de varias compuertas AND con las 3 posibles combinaciones y las cuales van a pasar después de una compuerta OR que nos brindará un número 1 en caso de que se brinde acarreo de salida o un 0 cuando no se presente. Este sumador de un bit es importante ya que con este construimos el sumador completo con ancho de palabra parametrizado, que en este caso está parametrizado a un ancho de 4 bits. Las entradas y salidas son las mismas, nada más que en el caso de los números están parametrizados. El acarreo nada más es como es de un bit, no es necesario la parametrización, tanto para el de entrada como para el de salida. Pero sí, el resultado de la suma sí tiene que ser parametrizado. Esta variable de aquí se utiliza para los acarreos que se van a presentar entre los sumadores que se tengan, que va de la salida de uno a la entrada de otro. Este módulo trabaja primero con una llamada al módulo del sumador para sumar primero los 2 bits iniciales de cada número, los que se encuentran en la posición 0. Por eso se le pasa
para el número A, la posición cero, igual para el número B. Con el acarreo de entrada que se recibe, la posición cero de la suma, y para la variable que creamos, se le pasa el acarreo de salida de la posición 1. Esto para que el acarreo vaya moviéndose, por así decirlo, entre los sumadores correctamente. Luego aquí generamos una variable i, la cual vamos a utilizar en un ciclo for, que es este ciclo se encarga en realizar los llamados necesarios al módulo sumador para ir pasando y realizando la operación necesaria de los demás números que tenga, de los demás bits que tenga los dos números. Esto se puede hacer para la cantidad de bits necesario, en este caso la haría 3 veces, ya que el ancho en este momento es de 4 bits y como ya se hizo la primera llamada, en el ciclo se harían 3 veces más. Por último, tenemos este acarreo de salida con una compuerta XOR que trabajará ya para el acarreo final de la suma, ya cuando ya se haya realizado la suma de todos los bits que tengan los números. Ahora con el test bench, igual tiene que estar parametrizado del mismo ancho que el archivo del módulo. Igualmente aquí le definimos las variables que utilizamos y las conexiones correspondientes al módulo del sumador. Y luego realizamos la inicialización de variables, que aquí inicializamos A y B en 0, y el acarreo de entrada está inicializado en 0 porque no queríamos realizar una suma de un bit extra para que no arruinara, por así decirlo, el comportamiento del sumador independientemente de los números que le entren. Por eso el acarreo de entrada inicial es 0. Aquí en esta pequeña sección repeat, lo que se hace es que se generan 10 números en este caso, al azar, de A y B, igualmente con un acarreo de entrada de 0, que nos permitirá ver su correcto funcionamiento del sumador para diferentes casos. Bueno, ahora podemos ver lo que es el punto do, ¿verdad? No es nada fuera de lo normal. Primero se llaman a todos los archivos que se necesitan para correr la simulación, ¿verdad? Lo que es el complemento 2, el test bench del complemento 2 y el sumador y su test bench también respectivo. Después lo que viene siendo la línea para correr la simulación y se agregan todas las waves que se llamaron anteriormente y después se corre todo. Ok, listo. Entonces ahora, como se puede ver, lo que viene siendo la primera línea viene siendo el parámetro A. En este caso inicialmente nos muestra en hexadecimal, pero con utilizar el radix podemos cambiar el formato rápidamente. Después la segunda línea viene siendo el parámetro B. Obviamente estos se generan con varios números distintos. Random, ¿verdad? El tercer parámetro viene siendo lo que es el complemento, el acarreo de entrada. En ese caso, nosotros no queremos que el sumador empiece con algún acarreo de entrada, así como para crear algún tipo de suma extra, entonces lo pusimos en 0, entonces se mantuvo en 0 toda la simulación. Después viene siendo lo que es la suma, ¿verdad? El resultado. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el primer en la primera suma que se dio sería, y tenemos lo que es 0100 y 0001, ¿verdad? Que en este caso creo que es 4 más 1 y el resultado da 5, que es 0101, entonces en este caso está bien. Y el último parámetro viene siendo, ¿verdad? El acarreo de salida, que en este caso se mantuvo como 0 hasta la última suma, que en este caso era 0101, que en este caso creo que es 5, más 0111, que si no me equivoco creo que es 7. Y entonces en este caso sí se da un acarreo de salida, ¿verdad? Porque se sale como de lo que es el rango de complemento a 2.
Entonces también, si queremos cambiarle el parámetro para que sean, en vez de 4 bits, sean 8, ¿verdad? Nada más aquí cerramos la simulación, volvemos un toquecito a lo que es los .sv y cambiamos el parámetro de ancho en vez de 4 a que sean 8 bits, tanto en el complemento 2 como el test bench como tal. Entonces, una vez se salva todo, nada más volvemos a correr el vsim. Igual todo corre súper bien. Y en este caso ahora sí se generan números de 4 bits, ¿verdad? Como se puede ver. En este caso sí no se pueden ver porque dice lo que viene siendo la simulación no lo recorta. Creo que, bueno, se puede cambiar como el largo para poder ver todo el número, pero igualmente ahí digamos, se entiende que la suma o, ¿verdad? En este caso resta, dependiendo del número, se está realizando correctamente. Eh, y en este caso podemos ver que lo que viene siendo el acarreo de salida sí cambia en varias instancias, ¿verdad? Ya no es solamente al final que se daban como dos números que se salían del rango del complemento, sino que hay varios. Entonces sí se puede ver cómo cambia, ¿verdad? Que ya no sea como solamente en una marca de tiempo específica. Y creo que eso sería todo.